En nombre del equipo de posgrado de la Facultad de Artes UC, les doy la bienvenida. Este es el ya 10º, creo, encuentro del coloquio posgrado en este 2020. Mi nombre es José Manuel Izquierdo, soy director de investigación y posgrado de la facultad. Les quiero recordar, antes de empezar, que el coloquio se está grabando, o se está empezando a grabar, o se va a grabar. Por lo que al tener sus cámaras encendidas, entendemos que están autorizando su participación en esta grabación, la que estará disponible luego con acceso público en las redes sociales de la facultad. También en ese sentido saludo a quienes nos verán después en diferido y no ahora en vivo, que ya harta gente nos ha dicho que lo va a hacer después. Hoy día estamos muy contentos de presentar a Catalina Vicens con su trabajo La música al renacimiento humanista, imaginando sonidos del pasado, reconstruyendo el futuro. Catalina es música, es investigadora, residente en Suiza, se especializa en instrumentos históricos, una propuesta realmente innovadora, interdisciplinaria, que la ha llevado a una exitosa carrera en varias de las salas más importantes del mundo, y como intérprete también su disco han recibido importantes premios, el Diapasón de Oz o recientemente un premio de la crítica alemana. También es candidata a doctora del Doc Artes de la Universidad Leiden y el Instituto Orfeus en los Países Bajos. Así que realmente un placer tenerte aquí, Catalina. Y para quienes están acá por primera vez, quería comentarles nomás que está más o menos dura la exposición alrededor de media hora y luego tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Como esta es una instancia que promueve el conocimiento, investigación artística y teórica en torno a las artes, al final vamos a tener algún tiempo entonces para preguntas. Si desean, pueden hacerlas a través del chat y ahí pueden prender su cámara y cuando yo les vaya indicando activar su micrófono y hacer la pregunta. Así que ahora por favor les pido silenciar los micrófonos y los dejo entonces con Catalina. Muchísimas gracias, José Manuel. Es un placer hacer, conversar un poco y presentar un poco del trabajo también que estoy haciendo, en parte la investigación, pero como tú me dijiste también de que esto puede tener un énfasis interdisciplinario. Me alegra muchísimo porque es algo que me interesa mucho también y agradecerle a todos los que están escuchando y mirando ahora y también probablemente después. Em, Eso, y a comenzar a hablar de este tema, una introducción por qué elegí este tema y cómo, de qué es lo que voy a estar hablando. Yo, como decía José Manuel, de que voy a estar o sea, de que yo hago distintos de proyectos de investigación. eh, mi- lo que voy a hablar no es mi trabajo de investigación de doctorado, sino que es un poco más acerca de mi proceso artístico. Como directora de ensamble, como músico también y como intento de utilizar la investigación y otros aspectos interdisciplinarios o humanos, digamos, de mi persona eh, en las propuestas artísticas que estoy generando también como músico. Entonces voy a empezar por compartir esta presentación eh, y van a ver algunos audios. Espero de que todos puedan ver ahí. Eh, Imaginando sonidos del pasado y reconstruyendo el futuro. Pareciese ser algo un poco contradictorio, pero voy a explicar también de dónde vienen. Como eh, ya probablemente saben o explico de que yo soy una músico que se dedica a la música antigua. eh, y que es un sector dentro del estudio de la música que tiene sus propias características, tanto de qué es lo que sucede en la performance, en lo que damos al público, pero también en la complejidad de que hace que la música antigua sea un movimiento, sea eh,
eh, sea algo bastante amplio. Ahora lo que yo quiero hablar es acerca de dos temas en que van a encontrar un punto en común a pesar de que parecen bastante distanciados. Uno es un trabajo que yo estaba haciendo con la reconstrucción de instrumentos musicales o el trabajo con instrumentos musicales y más allá de eso en este contexto de la música antigua, eh, con la producción y la investigación de sonidos del pasado, de cómo encontrar eh, aquellos instrumentos o acercarnos cada vez más eh, a los sonidos que fue con los que la música del pasado, por ejemplo del Renacimiento, fueron concebidas. Muchos acá ya deben saber de que el movimiento de música antigua que se desarrolló en, pues, con un gran impulso, digamos, ya con antecedentes, pero en los años 70, una gran parte del impulso de los pioneros de la música antigua se basó en darle una validez a música que se había dado por perdida o que no se le daba valor por ser considerada obsoleta, y por otra parte darle valor a instrumentos que le daban un contexto sonoro y otra mirada a esta música. Y esto lo lograron en gran parte gracias al trabajo con museos de instrumentos, con colecciones de instrumentos. Hay un trabajo de distintos tipos de investigadores y el músico que están en colaboración continua. Y constructores de instrumentos. Por otra parte, voy a hablar acerca de mi propuesta o de mi visión personal y cómo intento de aplicar la instrumentalización de la música con un fin social o con cómo puedo dar yo propuestas, instrumentalizar la música para por deseos personales de buscar algo más allá de solamente la música en sí. Y aquí es donde, ya que voy a tocar sobre todo estos dos aspectos en un tiempo que es, por llamarlo en términos bastante generales, el Renacimiento, llego al humanismo y que muchos de ustedes, creo que todos acá entienden el humanismo. Eh, y claro, es un término que tiene muchas connotaciones hoy en día. Voy a hablar del humanismo como un término de un movimiento intelectual que se desarrolla con gran impulso durante el Renacimiento, abarcando en este periodo que voy a estar hablando entre el siglo XV y el siglo XVI. Y hablando de este movimiento como un movimiento intelectual que abarca y que toca, influencia todas las artes y que se basa en la búsqueda y la reinterpretación del pasado. Es el estudio de las fuentes del pasado que nos van a inspirar para crear una visión crítica de nuestra sociedad o en aquella sociedad en ese momento y desarrollar nuevas propuestas. Es un movimiento de innovación, considero yo. No es solamente un, un proyecto o un movimiento de arqueología, de buscar el pasado para simplemente describir lo que es encontrado en fuentes literarias del pasado, en arte del pasado, de la antigüedad en este caso, sino de que el motivo de esto es de tener una visión de lo que somos hoy en día y de innovar gracias a el pasado que yo personalmente encuentro realmente fascinante, ya que me da un sentido como músico que se dedica a la música del pasado, a revivir de fuentes casi de arqueología musical, trabajar con manuscritos, trabajar eh, decodificando
intentando decodificar documentos del pasado en distintos niveles. Acá un poco nuevamente de dos visiones que pudiesen venir una de la otra, de reconstruyendo el Renacimiento, construyendo un renacer. Hablar de la reconstrucción, ya que también es un poco problemática, pero acá son los tres temas que me gustaría abarcar. Obviamente hay muchos más, pero cómo se pueden conectar todos estos tipos de investigaciones y qué son lo que involucran en cuanto a una colaboración y un trabajo de fuentes y de actos interdisciplinarios. Por una parte, la reconstrucción del sonido a través de los instrumentos, la reconstrucción del repertorio, de fuentes y de prácticas escritas u no escritas, y después la reconstrucción del contexto social y humano, por llamarlo, por poner de que centrarse en el individuo también, que es algo que la musicología histórica normalmente se dedica también a crear contextos intelectuales, culturales a través de las fuentes, pero en este caso tratando de llegar más allá de solamente el ámbito musical, sino de que ver un poco el impacto de estas fuentes en la sociedad y también como la sociedad de la cultura de esta época que se está describiendo influye la música. En cuanto al término de reconstrucción, que en la academia es un poco complicado. Muchas veces en la música hablamos de la reconstrucción de instrumentos históricos en la música antigua, que es un término un poco problemático, ya que, como voy a hablar de la reconstrucción de instrumentos a través de iconografía con casos particulares. Es difícil de reconstruir algo que no existe. Hay muchos niveles de complejidad en el término. Lo que yo prefiero y lo que me importa es el término en construcción dentro de este concepto de reconstrucción. Ya que, por ejemplo, con los instrumentos medievales o renacentistas, o incluso cuando copiamos instrumentos antiguos que son sobrevivientes, tenemos un montón de dilemas que hacen de que el producto a lo que llegamos es parte de un proceso artístico y material en construcción. Nunca vamos a llegar a tener, por ejemplo, el sonido del pasado. Incluso si es que tenemos un instrumento, que también algo que yo me he dedicado en los últimos años a trabajar, y una de las cosas que más me fascina es de trabajar con instrumentos antiguos, por ejemplo, órganos del siglo XV, XVI, hasta el siglo XVIII también, pero sobre todo con estas especies más raras que pueden revelar aspectos de la música y también de estéticas sonoras, y también con, por ejemplo, con clavecines, instrumentos de tecla, de cuerda pulsada, que son también aquellos más antiguos del siglo XVI. La problemática acá es de que estos algunas vez fueron instrumentos nuevos, pero hoy día no lo son. Hay una serie de elementos que los hacen no estar en el estado original. Sí nos pueden dar mucha información que es valiosa y que es importante utilizarla, considero yo, pero no podemos ponerlo como una verdad absoluta. Por eso lo mismo pasa con copias de instrumentos, por ejemplo, un constructor de clavecines, que nunca va a tener la tradición, el contexto y la habilidad técnica que un constructor hace 500 años con una tradición muy específica de construcción de instrumentos, de estéticas sonoras, etc.
Entonces, por eso a mí me gusta recalcar el término de que todos estos procesos son en construcción, lo que no hace no validar lo que uno hace en la investigación y la búsqueda del sonido y de la música a través de estas fuentes sonoras, sino que también hace de que el desarrollo sea posible, ya que si no tendemos a ser muy proteccionistas, si es que es la palabra correcta, de lo que hemos creado, que siempre son instrumentos nuevos. Y eso hace de que el desarrollo y la búsqueda continua sea más limitada, considero yo. Este es otro punto de usar el sonido. Y acá es donde también llega la instrumentalización de la música para tener imágenes sonoras del pasado. A pesar de esta imperfección de lo que usamos, la combinación de fuentes y instrumentos históricos del tipo que sea, creo yo que nos pueden ayudar a tener, cuando estudiamos historia, cuando estudiamos otros aspectos del pasado que no son la música puede ser un elemento que nos puede dar una conexión física con el pasado, así como otras artes, y que son elementos muy valiosos. Y acá voy a pasar a casos un poco más concretos. Este es el retablo de Gante, una de las obras icónicas del Renacimiento de los hermanos Van Eyck o Van Eyck. Por muchas razones, y no voy a describir por qué es tan icónica esta obra del Renacimiento, de la primera mitad del siglo XV. Acá vemos también como la cantidad de colores nos dan la posibilidad de crear dimensionalidad dentro de otras cosas. Y aquí es donde los distintos colores, una de las maravillas de escuchar toda la paleta, la gama de colores que tienen estos instrumentos antiguos y que son muy difíciles de poner en categorías que se pueden estandarizar. Esta ha sido tal vez una de las propuestas de las últimas décadas de estandarizar ciertos sonidos del barroco o del renacimiento, y en cuanto más investigación acerca de los instrumentos hay, más variedad hay y un pasado sonoro más colorido nos da. Otro elemento que nos da, por ejemplo, el trabajo con fuentes de arte, con pinturas como este retablo de Gante, es también, por ejemplo, todo un nivel, una capa de emocionalidad en la música que nos puede dar indicios estéticos junto con una estética artística. Es elementos de que dentro de una tradición que está utilizando modelos, por ejemplo, los ángeles que cantan una canción para Jesús, en este caso sería Dios y el Cordero. Aquí vemos a ángeles cantando que no tienen alas, que muestran toda la exuberancia eh, que se está proyectando en las artes de Flandes del siglo XV, y también tenemos aspectos de instrumentos que se pueden reconstruir y que nos pueden dar ciertas hipótesis acerca del sonido. Aquí esta es una
una reconstrucción de un órgano hecha por Winold van der Putten, un constructor holandés que se ha dedicado más de 40 años a la restauración de órganos medievales y renacentistas. Y este es parte de un proyecto de doctorado de arquitectura de la Universidad de Utrecht, que ha trabajado junto con Winold van der Putten y con otros académicos en esta reconstrucción de un órgano que, como ven, tiene bastante complejidad. Esta pintura, siendo del hiperrealismo flamenco del siglo XV, nos da una cantidad de detalle increíble, y técnicas digitales hoy en día también nos dejan ver y agrandar este retablo que uno no tiene la capacidad de hacerlo físicamente, hasta ver una cantidad de detalles increíbles. También, como pudieron ver en la primera imagen de este retablo, se ha hecho toda una serie de investigación de las capas que hay detrás de esta última pintura, y que han ayudado a la restauración de este cuadro. En este instrumento, lo que como músico uno se tiene que enfrentar es con un sonido bastante particular, eh, con tubos de prácticamente estaño puro y una serie de características de cómo el sonido y los registros son utilizados. Esta es obviamente una hipótesis de estos constructores, y también que han calculado de que, por ejemplo, el teclado solamente llega hasta aquí, lo que lo hace ser una octava y una séptima sin todo el cromatismo. Bastante complejo. Enfrentarlo esto a las fuentes de teclado de esta época, que son de las primeras fuentes, pero que no son de esta zona, dan un montón de limitaciones, pero dan ciertas posibilidades también. Una de las problemáticas más difíciles de todo esto es de que uno tiene que observar en este tipo de reconstrucciones lo que ya no está. Por ejemplo, con el trabajo de reconstrucción de instrumentos a partir de iconografía o de otras artes visuales, es que solamente, incluso en un cuadro hiperrealista y con tanto detalle como el de los hermanos Van Eyck, es que no vemos el mecanismo. Y hay muchas partes que visualmente, por una cosa estética del cuadro, tampoco vemos si es que hay un resto de teclado o no. También está obviamente toda la problemática de saber si es que este instrumento existía o no de partida. Si es que estas representaciones son reflejos de modas, como por ejemplo vemos en la vestimenta de los ángeles, o muchos otros elementos que están tomando un motivo y un modelo pictórico del pasado, pero también incorporando modas temporales y muy actuales, porque hay un énfasis en mostrar aspectos de la corte donde estos artistas están trabajando. Aquí vemos este proyecto digital Closer to Van Eyck, por ejemplo, que dejan ver hasta el más ínfimo milímetro los detalles, pero también nos dejan ver comparaciones de las distintas capas de pinturas que han habido. Acá, por ejemplo, en este teclado, el constructor tuvo que tomar la decisión de reconstruir una capa antigua de este teclado, donde, como ven acá, las notas cromáticas están en otra parte. El teclado está desfasado por una cuarta, siendo el moderno el antiguo. Las teclas cambian, la posición, la distancia de las distintas teclas. Todo esto, para el que toca este instrumento, tiene una relevancia en qué es lo que pasa con la música, cuáles son las posibilidades, cómo se genera el sonido. Y son cosas que se pueden explorar. Aquí esto es del primer concierto de la Premier que
pasó por chance de que una foto llegó a ser muy parecida en posición y se ve de que la reconstrucción funcionó bastante bien, al menos ópticamente, a pesar de que tenemos un teclado distinto a lo que es el ángel aquí está tocando. Y acá voy a intentar, espero de que el sonido funcione, un par de segundos de una grabación reciente que hice para un órganos medievales con 7 instrumentos distintos, 2 instrumentos del siglo XV originales y todos los otros son reconstrucciones. Acá una de las cosas interesantes es también el trabajo que nos permite tener contacto directo con el sonido a través de los fuelles. Cómo se puede influenciar la música de un órgano, de lo que concebimos de un órgano a partir de la presuposición de que tiene el aire constante, que es algo que tenemos a través de la introducción de los motores eléctricos, pero que en el pasado no existían. Y que sobre todo con 2 fuelles, yo quería aquí explorar qué pasa con la música si es que uno los utiliza. Eso da una impresión acerca del sonido de este instrumento y un poco ciertos tipos de fluctuaciones en dinámica con los fuelles. Después la reconstrucción de repertorios olvidados, repertorios en plural, ya que intento de clasificar los distintos repertorios o los distintos géneros, subdivisiones del repertorio renacentista, medieval en distintas cajitas, por llamarlo así. Esto acá me lleva a hablar de otro proyecto de investigación que también sucedió un poco por chance de llegar a tener que programar un concierto con mi ensamble acerca de música alrededor de las figuras del humanismo en esta región de Basilea que colinda con otros 2 países, con Francia y con Alemania. Y aquí llegué a la figura de Johannes Reuchlin, que es uno de los primeros hebraístas en el norte de Europa y que fue uno de los humanistas del norte más admirados, a pesar de que muy poco conocidos hoy en día. Y acá primero que nada voy a poner un extracto de música de la reconstrucción con los fragmentos, con fragmentos de él.
aquí es una grabación de Servir Antico, de mi ensamble, y aquí les voy a mostrar de lo que simplemente buscando en bibliotecas, acá en la biblioteca de Basilea, cuál era la obra de este humanista, llegué a un tratado intentando demostrar uno de los primeros tratados o manuales para aprender hebreo. Y este es uno de los primeros o de los más importantes impulsos de los humanistas, es de rescatar las lenguas olvidadas también y estudiarlas y darles un nuevo contexto también a partir de entender mejor obras del pasado. Aquí estos son el tipo de notación que vemos en las últimas páginas de este manual de hebreo. Johannes Reuchlin está intentando de explicar cómo aprender este idioma a través de la música y dice que la mejor forma de probar de que uno sabe el idioma y de que entiende el contexto es a través de cantar aquello que está transmitido en el Torá. El Torá de forma antigua, la Biblia judía, muestra en el texto de derecha a izquierda, muestra distintos símbolos sobre cada palabra. Estos símbolos no son neumas, pero son símbolos que muestran una fórmula melódica que es transmitida a través de tradición oral, que puede variar entre dos notas hasta secuencias de 34 notas. Y esto es la forma de recitar toda esta Biblia judía, todo el Torá. Lo interesante que hace Reuchlin es el primero como alemán cristiano, fuera de la tradición. Él se dedica a recopilar, también como humanista, a recopilar estas melodías que todavía existían dentro de las pocas comunidades judías que aún vivían, por ejemplo, en Alemania, ya que estaban en exilio ya en ese tiempo. Y después, justamente por reflejar una moda actual, las armoniza a 4 voces, que es lo típico que conocemos a comienzos del siglo XVI. Que los estudiosos, aquellos que van a la universidad, los estudiantes se juntan a cantar y a estudiar música junto con una cerveza o lo que sea, una forma de entretención también, pero el estudio tiene una parte importante aquí. Y el mismo Reuchlin dice al final de este libro: cantad al Señor en himnos y cánticos. Los griegos también cantaban a sus dioses según las leyes de la armonía. Así que como hizo una vez Orfeo en las montañas Ródope, yo deseo que las canciones y armonías de los judíos se escuchan según la costumbre de Pitágoras en la Selva Negra. Aquí ya vemos un popurrí de ideas que está combinando y que son muy innovadoras. Él está tomando elementos del pasado, el estudio del pasado, y está creando algo nuevo. Estas fuentes son bastante polémicas dentro de la comunidad judía, de musicólogos judíos, justamente por esto, porque tienen un aspecto muy cristiano, que también hay que darle contexto. Aquí hay una visión armónica, utópica, de crear armonía entre las partes, la importancia de la armonía. Por todo también, Reuchlin era un neoplatonista, donde Pitágoras es un místico, es adorado dentro del concepto de armonía. Que tiene una relevancia humanista y no solamente musical. Y aquí es donde es importante empezar a darle un contexto social a todo esto, y me voy acercando de poquito al final, donde, por ejemplo, una fuente como esta requiere un trabajo
extra, la música no está escrito, solamente las bases, los bricks, ¿cómo se dice esto? Si alguien me puede ayudar. Los ladrillos de construcción de todo un proyecto musical, pedagógico y humanista. Johannes Reuchlin, la verdad es que hoy día es conocido dentro de los círculos de estudiantes de leyes aquí en Europa, ya que él llevó a cabo el juicio, uno de los juicios más largos en defensa y más importantes del siglo XVI, en la defensa de un intento de confiscar y quemar todos los libros en hebreo. Entonces, para resumir toda la historia, que es extremadamente interesante, no habían plazas en las universidades para enseñar hebreo y él lo estaba haciendo casi clandestinamente para mostrarle a la comunidad intelectual lo importante que es mantener, preservar la herencia cultural de los judíos para los cristianos y para el más allá. Hay una visión futurista acerca y de la importancia del patrimonio. A través de esto muestra también algo extraordinario en términos de tolerancia, considerando la persecución de los judíos, sobre todo a fines del siglo XV y del siglo XVI. Y yendo de la tradición literaria y los libros, paso a un último caso, que es Christine de Pizan, también uno de los proyectos con Servirantico, el último que se viene a una grabación muy pronto, que es también una figura bastante icónica en el Renacimiento, un poco anterior aproximadamente un siglo anterior a Reuchlin, y también una humanista en lo que ella empieza a... Es una historiadora y estudia los textos de la antigüedad también desde otra perspectiva, ya que esta es una estudiosa y una de las cosas más importantes, o sea, más destacadas acerca de ella es de que ella es la primera mujer que se reconoce en Europa al menos, que ganó su vida pudo sobrevivir financieramente a través de sus escrituras como escritora. Ella también cumplió muchos roles como intelectual, asesoró al rey de Francia, escribió tratados de guerra. Hay una diversidad de trabajos impresionante. Pero sus poesías eran poesías de amor. Y acá hay una reconstrucción de su poesía, que es la única canción, una de las pocas poesías que está musicalizada por el compositor Gilles Banchois. Y acá en una versión que llega más cerca de otra forma al texto.
Este proyecto es parte de un proyecto también con el ensamble Servir Antico de la Ciudad de las Damas de Christine de Pizan, que es una de las obras más conocidas hoy en día, en donde ella utiliza los libros de otra forma. Aquí ella relata, la verdad es que con esta obra ella comienza la cuestión de la mujer que se va a llevar va a ser un debate acerca del rol de la mujer en la sociedad, eh, un protofeminismo, un debate protofeminista que dura un par de siglos y que es iniciado por ella. Aquí ella ve la alegoría, primero que nada critica una tradición que pone a la mujer, una tradición literaria que pone a la mujer en un rol muy negativo, por llamarlo en términos muy precisos y concretos, y propone la construcción de una ciudad a través de crear de todos estos, una ciudad que está hecha de libros, de historia, de las historias de las mujeres. Así propone en esta forma muy alegórica, pero muy bien descrita también, no solamente como alegoría, de que la historia de las mujeres, a través de escribir la historia de esas mujeres que han sido olvidadas y reconstruirlas y recontar historias que han sido transmitidas a través de hombres, de intelectuales hombres, es capaz de mostrar una visión y una diversidad del género femenino eh, que puede contribuir a la sociedad. Y eso es lo que ella establece como un regalo para seguir reconstruyendo. Aquí también un último, también la obra de Martín Lefranc la juntamos con esto, que es un defensor de la obra de Christine de Pizan, un hombre, un poeta, también que trabajó para las cortes más importantes de la época. Y aquí tomamos textos de él y fueron musicalizados todo esto dentro entre músicas de la época, composiciones ya escritas, eh, que hablan acerca de la mujer en esta forma que Christine de Pizan describe. Platon, ainsi en démontrant les biens de la communauté, voulut que femme à l'engin entrant fût au conseil de la cité, et sans quelque diversité, comme vous hommes faites fi, comme être en lieu de dignité, et soyez armés si elle vous le signe. Il voulut qu'elles étudiassent, leur engin ainsi ne perdissent, les causes publiques plaidassent, raison comme juges rendissent, aux grands offices entendissent. Et si la guerre entre ces ouets, arc, arbalestre tendissent. Certes, Platon, bien conseillé. Y esto para finalizar un poco, acá no voy a tocar más música, pero esta es también una de las piezas que también tiene muchos enigmas por resolver, tanto por la dedicación, el texto y el contexto. Con este proyecto estamos
estamos haciendo también una recopilación de historias de mujeres de una forma global, utilizando los medios digitales para crear esto y crear proyectos musicales que van a servir como plataforma para divulgar proyectos sociales. Y es otra forma de ir reconstruyendo a través e inspirando en el pasado. Y esta sería la presentación. Así que si alguien tiene preguntas. Gracias, Catalina. Muy interesante. Y creo que sí, deja hartas reflexiones sobre esos cruces entre pasado, presente, el encuentro desde estos lugares del pasado, de estas preguntas del pasado y cómo también se nos reflejan hoy en día y parecen como tan cíclicas, ¿no? Como que alguien preguntándose por la censura en el siglo XV también nos refleja a nosotros, preguntándose por esos espacios intelectuales distintos y todo. Así que muy interesante como todo ese diálogo. Y tengo varias preguntas, pero justamente dejamos aquí abierta la palabra a quienes quisieran preguntar. Les pido nada más ir pidiendo la palabra a través del chat, si quieren, y si para yo ir anotando. Y les doy la pasada. Sí, quizás para abrir mientras se animan. Una pregunta que me quedó bien concreta en este sentido entre reconstrucción y construcción. Por los ejemplos que mostraste, me pareció bien interesante el ejemplo que pusiste justo antes, en torno a la angustia, no me acuerdo el título exacto, porque justamente en todo ese otro campo, ¿no? Que no es, digamos, la melodía y el texto anotado, sino el uso de instrumentos y todo, hay una construcción afectiva, ¿no? Hay una sensación que por un oyente contemporáneo como yo lo escucho de una manera que me suena a angustia. ¿Cómo es para ti creativamente ese proceso justamente de ese límite entre la posibilidad de reconstruir el afecto y las emociones? ¿Y cuánto juega eso con una construcción en realidad contemporánea, por un oyente contemporáneo sentirse afectado y emocionarse con eso? Sí. Mira, te digo así como llegando desde el final, por eso yo he optado justamente en el último tiempo de hacer, no siendo una compositora, pero de hacer, no considerándome como una compositora porque nunca he estudiado composición, pero de yo tomarme la libertad de componer y recomponer cosas del pasado, en donde no tengo que a pesar de que estoy haciendo una investigación que creo de que intento de respetar y tomar en cuenta la más posibilidad de fuentes, de conocimiento acerca de interpretación de música del pasado que está a mi alcance en el momento específico. Por una parte es tomar todos estos elementos de ver la gente que está detrás de esta música, ver el contexto emocional, ver incluso eh, como Reuchlin, la cantidad de cartas he leído más de 500 cartas de correspondencia que tiene con otra gente. Empiezas a escuchar a la persona de cierta forma, empiezas a sentir características emocionales, cómo reacciona a ciertas correspondencias, a ciertos motivos, en donde para mí es lo que lo hace más interesante y ahí es donde me motiva más, ok, después la música, ¿cómo refleja eso? O sea, tiene que venir del sentir. Yo tengo que conectarme con esa sensación y después la puedo expresar. Por eso me gusta trabajar mucho con temas humanistas, donde puedo encontrar un contexto muy rico. Y después, si es que veo de que a veces, por ejemplo, con esta reconstrucción de la melodía de Gilles Banchois, que toma este texto de mucha angustia y lo transforma, lo pone, que también está en el disco, por ejemplo, que va a ser lanzado, la versión original de él, que está en un modo lidio, en donde el lead no es solamente contento, no es un fa mayor, pero es una forma de escribir en donde creo
la perspectiva del lector contemporáneo puede llegar a la angustia solamente a través de una preparación, o no solamente, pero le va a ayudar una preparación y esta composición que yo he hecho, o recomposición de la melodía y el texto con otro acompañamiento, cambiándole el modo y con ciertos cambios melódicos, generan una base para escuchar incluso más angustia cuando llega, según yo, la pieza original, porque están dentro de otro contexto sonoro. Gracias, súper interesante, sí. Sigue abierto el chat si alguien quiere preguntar. Yo, me parece bien interesante ese espacio, sobre todo esa idea de cuánto es el límite entre lo que uno construye o reconstruye, esas sensaciones. Te quería hacer una pregunta también, pensando en que en el grupo aquí hay personas que también están haciendo un doctorado en artes, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, tú, sé que aquí hablas más de los proyectos artísticos, pero sé también que estás haciendo un doctorado que, como el que tenemos acá, vincula práctica e investigación. ¿Cómo sientes tú esa relación para ti? ¿Cómo influye para ti todo este campo de investigación, ir a archivos, revisar cartas, etcétera, en algo que tú finalmente también reconstruyes con mucho éxito a nivel de sonido, de producción, de conciertos, de grabaciones? Mira, a mí personalmente me cuesta bastante reconciliarlos, en el sentido, yo creo, o sea, de fundamentar o decir de que mi práctica musical es así porque he investigado, porque hay un montón de factores que influencian al intérprete que están más allá de las fuentes que uno lee. Hay estéticas modernas que no podemos, que tienen tanto peso como las fuentes, incluso si es que uno la sigue a pie de la letra. Eh, para mí, sumergirme casi espiritualmente en este contexto, creo que genera estético entender la retórica desde analizar textos literarios en aspectos retóricos, teorías filosóficas que están permeando la música, por ejemplo, estudiar a Ficino, un filósofo, y ver las artes, cómo eso se relaciona con las artes pictóricas, sí me influye, creo, mucho como músico, pero eso no es lo que intento de poner en mi investigación. Yo creo que la investigación me enriquece increíblemente como músico, pero en mi caso no intento de demostrarlo, porque es muy poco objetivo. No es cuantificable cuánto he cambiado a través del contacto con las fuentes del estudio, con este estudio. No puedo numerizar cuánto más rubato hago, cuánto agógica, cuánto más sonido hago. No es cuantificable. Y ahí es donde también uno de mis, como el framework, el encuadre de mi estudio, a pesar de que es de aspectos intelectuales, de la cultura intelectual y social alrededor de la cultura de música y de instrumentos de teclados en el siglo XVI, en un sector geográfico muy específico, está la problemática base de qué es lo que consideramos una fuente musical y, y datos o hechos válidos, en el sentido de que hay muchos aspectos de percepción que no son cuantificables y que normalmente en la academia se dejan de lado. ¿Cómo es el aspecto multisensorial en el Renacimiento? ¿Cómo lo puedo cuantificar si es que yo lo veo leyendo las fuentes? ¿Cómo puedo cuantificar la visión sónica, digamos? Interesante. Y bueno, igual estamos un poco ya en el tiempo, las 4, pero tengo dos preguntas yo más, acotadas, si no sale otra. Una es, yo sé que está súper instalada en Europa. ¿Has pensado en problemáticas similares, un aterrizaje similar con cosas de esta zona?
con algunas de las preguntas en torno a eso, por ejemplo, en el ámbito ¿He andino. tenido o en cuanto a...? Sí. No aún. No aún. Han surgido ideas, pero nunca han llegado a, no por interés, sino que siento de que no he tomado las suficientes herramientas como para decir, ya, acá tengo suficientes ganchos para decir, acá me voy. Porque en general los procesos, antes de empezar una investigación más focalizada, enfocada, digamos, yo hago mucho trabajo, digamos, de random, de ir al azar a fuentes y empezar, y en cierto momento hago conexiones. Hay conexiones que empiezan a suceder dentro de las fuentes en que digo, ah, ya, esto quiero entenderlo mejor. Y muchas veces hay, ya sea a través de música y otras fuentes literarias, filosóficas, etcétera. Entonces, no me gusta partir de solamente una fuente musical. Justamente empiezo normalmente, bueno, en lo que es literatura de teclados, claro, pero intentar de ver hacia afuera. Y en los otros temas en general viene de otros aspectos no musicales que me empiezo a interesar en la música. Gracias. Bueno, está un poco la hora, pero también esa última reflexión me lleva a conectar, dado que este es nuestro último coloquio del año, justamente otros trabajos anteriores que han aparecido, pienso el de David Over en teatro y el de Lidia Marín en artes visuales, que también hablaron justamente de la tremenda importancia que tenía el azar, las conexiones inesperadas, el abrirse a esas conexiones esperadas como una metodología clave para estar en arte. Y como los conflictos que eso a veces producía con la vida en la academia también, el no poner un objetivo final al principio del proyecto, el dejar unos espacios abiertos para que eso ocurra o vaya ocurriendo en la medida de estos encuentros con otras cosas, con otras áreas, otros campos. Creo que hay algo muy rico. Tania, muchas gracias. No sé si tú quisieras decir algo al final. Bueno, me encantaría agradecerles a todos por escuchar. Aprovecho de avisar de que esto va a ser, por ejemplo, este último proyecto que mencioné de la ciudad, The City of Ladies, la ciudad de las mujeres o damas. Es un proyecto que comienza y que no tiene, en principio no tiene fin, y de que estamos buscando involucración, sí, de que tenga más vida, una vida social más allá de el objeto audio. Así que si es que alguien quiere inscribirse ahí para comentar, para contribuir con historias, sería fantástico. Si hay algún contacto al que sí, no sé si es que lo envío acá, si es que es correcto enviarlo acá o... Sí, si lo dejas en el chat, eso queda aquí chat. nomás, no va a llegar a YouTube. Bueno, en el fondo ya llegó a YouTube porque lo puse en la primera verdad, la lámina. pantalla, la primera lámina. Y sí, me encantaría agradecerles a todos y sobre todo a ti por crear esta posibilidad y por la invitación. Me siento muy, muy, muy honrada y muy agradecida. No, muy agradecido nosotros, además que tiene una carrera con muchas invitaciones en muchas partes, así que me alegro de esto, también de la oportunidad de hacerlo en español acá, y así que súper bien. Gracias, Catalina, y gracias también justamente a todos, a todas que han estado aquí a este coloquio y que nos están viendo también por YouTube. Así que será hasta el coloquio 2021. Muy bien, mucha suerte y que estén sanitos.